que Ageo, Zacarías, Malaquías son los últimos libros proféticos, ¿sí? Se dieron post-exilio. Solo haré un recuento histórico rápido para ubicarnos con los términos. Allá por el año 586, Babilonia vino, agarró a todo el pueblo de Judá y se lo llevó para el exilio. Entonces, los profetas normalmente se dividen en profetas pre-exilio, o sea, antes del exilio, que es agarrar a una gente y llevárselo a otro lugar. ¿Ok? Ellos vinieron a Babilonia y se llevaron a Judá y destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén y se llevaron a mucha gente para Babilonia. Y dejaron según Jeremías, dejaron a los pobres, a los menos desposeídos, a los que no valían nada, perdonen la expresión, pero no hay otro término. Y se llevaron a lo mejor de lo mejor para Babilonia. ¿Por qué se llevan a lo mejor? Porque los integraban a su sociedad. ¿Sí? Los príncipes, reyes, etcétera, etcétera, se los llevaron para allá y pudieron vivir en Babilonia. Entonces, hay profetas que hablaron de ese evento. Ahí están muchos de los profetas mayores y menores, y otros predicaron antes de ese evento, en el año 586-87, antes de Cristo. Pasaron casi 70 años y en ese proceso de exilio hubieron profetas. Ahí está Daniel, ahí está Ezequiel, ¿verdad? Y vienen los profetas post-exilio, porque Ciro permitió que ellos regresaran a Jerusalén. Entonces ese es el proceso de regreso del exilio, pero han pasado muchos años. Los que regresaron no fueron los mismos que se fueron, eran los hijos y los nietos de los que regresaron. Ahí están los libros que leímos hace un par de domingos atrás de Esdras y Nehemías. Describen ese proceso de regreso a Jerusalén de los expatriados. Y aquí aparecen los primeros profetas que hablaron cuando estos que regresaron están en Jerusalén y vuelve otra vez Dios a hablarles. En ese contexto es que aparece Ageo, Zacarías y mucho tiempo después Malaquías. ¿Ok? Malaquías lo vamos a ver dentro de 2 domingos, es el último libro de los profetas menores y el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, por cierto. Es el último de los profetas que va a predicar allá por el 486, más o menos. Y después de ahí se acabó el Antiguo Testamento y se acabó la palabra profética del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, 400 años después. ¿Ok? Eso es un recuento histórico para ubicarnos en este caso, ¿sí? En este proceso sale Ageo. Ageo predica en el año 520 antes de Cristo. Esa es la fecha. Todo este libro es un recuento de lo que Dios les habló al pueblo de Israel, en este caso de Jerusalén, en un proceso bastante conflictivo. Ellos regresan y están en un proceso de reconstrucción y entonces Dios les habla. Así que vamos a tratar hoy de ver quién es Ageo, su contexto histórico y por qué lo que aquí viene de parte del Señor es importante en ese contexto histórico, porque si no, no lo vamos a entender. La frase mía de la plata, mía del oro se ha utilizado en diferentes contextos de una manera inadecuada porque no tiene nada que ver con el contexto en que fue dicho. Ustedes posiblemente han escuchado mucha gente decir atrocidades sobre que mío es la plata y mío es el oro y han dicho cosas que no tienen nada que ver con el texto. Un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Entonces vamos a tener que entender esa frase en medio del contexto de lo que están viviendo ellos. ¿Entendido? Arranquemos y después algún mensaje y aplicaciones. Hablemos de Ageo. Realmente se sabe muy poco de él. La Biblia lo único que tiene de referencia es que es contemporáneo a Zacarías.
Es más, en Esdras capítulo 5, verso 1 y capítulo 6, verso 14 se mencionan a los dos. Y los profetas Zacarías y Ageo hablaron la palabra del Señor. Así que eran contemporáneos, se conocían en ese caso. Y tanto Ageo como Zacarías fueron predicados en momentos históricos similares. Así que los dos hay que, en esencia, tratar de estudiarlos juntos, en ese caso. Y a la par de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías nos da el contexto histórico y la palabra profética nos la da Ageo y Zacarías. Normalmente Zacarías, aunque eso lo vamos a estudiar de hoy en 8, es el libro que más atención se le presta para estudiar los libros de los profetas menores. ¿Por qué? Porque es el más extenso de todos los libros de los profetas menores. Y Ageo es el más corto. No es el único, pero es uno de los más cortos. No obstante, el libro de Ageo es el que tiene más fechas. Y eso lo vamos a ver ahora. Fechas y una palabra. Fecha y una palabra de Dios. El nombre de Ageo significa fiesta, festival. Es lo que significa Ageo en hebreo. Y se cree que su nombre se dio o se le asignó ese nombre porque muy probablemente haya nacido en una fecha muy importante de las festividades del calendario litúrgico del pueblo de Israel. Similar a lo que pasaba hace muchos años cuando nuestros abuelos y bisabuelos ponían el nombre de algunos que nacían el día del santo. Más o menos piensen que Ageo nació en una época muy festiva y decidieron ponerle el nombre de Ageo, que significa festividad en ese caso. Es todo lo que sabemos de Ageo. Un comentarista, San Jerónimo, que fue un comentarista bíblico en el siglo IV después de Cristo, él creía que Ageo era sacerdote, pero no se sabe si era cierto. Inclusive Biblias más antiguas, como la Biblia de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, que se dio 200 años antes del nacimiento de Jesús, le asignaba algunos salmos a Ageo. Y la versión Peshitta dice que también hay algunos salmos que son de Ageo como tal. No se está al 100% seguro de eso, pero son datos interesantes como para decir que era un personaje muy importante como tal. Hay que mencionar que no se sabe la edad de él. Algunos suponen por el capítulo 2, verso 3, que él fue uno de los que fueron deportados y regresó. Eso significa que muy probablemente superaba los 70 años de edad. O sea, ya era un anciano cuando él empezó a traer esta palabra. O fue uno de los que se quedó en Jerusalén, pero de los que vieron el primer templo. Un detalle sumamente interesante de Ageo es que la gran mayoría de los que está ahí no ha visto el primer templo. ¿Por qué? Porque había sido destruido completamente. Así que no hay templo en Jerusalén. Jerusalén literalmente está en ruinas. ¿Ok? Así que entonces van a construir o reconstruir un templo que no han visto y que fue destruido casi 70 años antes. Solo los más ancianos que lograron sobrevivir recuerdan el primer templo. Y recuerden que el primer templo fue construido por Salomón. Y ese templo era majestuoso, las paredes eran de oro. ¿Verdad? Si usted lee la descripción de cómo lo construyó, literalmente las paredes las forró en madera y después las forró en oro. Era majestuoso. Nunca se había construido algo de esa magnitud en ese templo. Fueron 7 años o 14 años, creo que fue lo que se llevó construyendo ese templo. 14, si no más me equivoco, sí, gracias, por ahí anda. O sea, se llevó una cantidad de tiempo construir ese templo. Y los babilonios vinieron, se llevaron el oro y destruyeron el resto. O sea, porque todo el oro se lo llevaron. Arrancaron todo el oro y lo que quedó simplemente lo destruyeron en ese caso. Así que aquí hay una curiosidad. Los más ancianos que vieron ese templo ahora tienen un gran dilema. ¿Van a reconstruir un templo
que no conocen. Y muchos de los que vienen de afuera no vivieron ahí y vienen. Entonces aquí tenemos muchos conflictos, unos grandes conflictos políticos, religiosos, pero principalmente espirituales de ellos. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito de este profeta. Veamos un poco el contexto histórico para ir mencionando más cosas que nos ayuden a entender la palabra de Dios. Por esto, esta palabra de Dios, realmente toda palabra del Señor que aparece en los profetas viene en un contexto histórico. Si yo no comprendo el contexto histórico, no entiendo eso. No entiendo por qué Dios dijo eso. Eso lo está diciendo en un contexto donde la gente entiende que está hablando. ¿Entendido? Entonces hay que conocer un poquito ese contexto. Primero, el mensaje sea en el 520. Usted dice, ¿por qué sabe usted la fecha? Bueno, usted puede leer ahí donde dice, verso 1 del capítulo 1, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes. O sea, él da una fecha. Los historiadores, los estudiosos pueden fechar cuál era ese segundo año del rey Darío. Eso es el 520 antes de Cristo. Usted me dice, ¿cómo lo sabe? La historia. Usted lee un libro de historia, va a buscar años en que el rey Darío reinó en Persia y le van a decir. Él empezó a reinar en el 519, perdón, 521 antes de Cristo, porque iba hacia el revés. ¿Ok? Van hacia atrás, los años se van restando, en ese caso, no sumando. Entonces él inició en ese caso, en el 521. Así que este es 520, es su segundo año de reinado. ¿Ok? Y aquí lo dice, en el segundo año. Entonces por eso se sabe que es el 520 en ese caso. Si consideramos que en el 586 antes de Cristo Jerusalén fue destruida y el templo, han pasado 66 años. ¿Ok? Entonces, en esos 66 años se llevaron a un montón de gente a Babilonia. Ya han regresado Esdras, usted puede leer la historia en Esdras, ya aquí la hemos leído. Ya han regresado muchos, pero el tiempo han pasado 66 años en ese proceso. Hay una nueva generación de judíos que empezó a regresar cuando el rey Ciro en el 537, 17 años antes, les dijo regresen, que era el fin del exilio, y empezaron a regresar en el 537. Así que en el 520 ya han pasado 17 años. Toda esa historia de esos 17 años usted lo puede leer en Esdras y Nehemías. ¿Ok? Aquí no me voy a detener porque si no nos tomaría más tiempo. Más o menos han regresado en ese proceso unos 50,000 exiliados. Han hecho un viaje de casi 4 meses entre Babilonia y Jerusalén, haciendo viajes a esa época, caminando en camellos, no caballos, no trenes, no carros, ni aviones. Más o menos es un recorrido de 4 meses, más o menos. ¿Ok? Por zonas desérticas y sumamente peligrosas en esa época. Entonces han regresado más o menos 50,000 exiliados. O sea que Jerusalén ha recibido en 17 años 50,000 personas que no eran de ahí, pero eran los descendientes de los dueños de esas propiedades que estaban ahí, que ya ahora resulta ser que empiezan a haber los conflictos. ¿Por qué? Esta tierra ha permanecido sin gente o con muy poca gente, no hay cultivos. Las casas que habían antes están desoladas, destruidas, fueron aniquilados en una guerra que pasó muchos años atrás. Así que había mucho trabajo por reconstruir en ese proceso. Y tenemos un problema, un conflicto. La gente que se quedó ahí, que fue abandonada, que los babilonios no se la llevaron, pero literalmente quedaron en la ruina, resultó ser que durante ese tiempo hizo su vida. Así que algunos de ellos dijeron, qué casa más bonita, no hay nadie. Y ahora va a ser mía. Al fin y al cabo, no tengo dónde vivir. Mi casa fue destruida, esa casa está un poquito mejor, así que se metieron a tomar posesión
de lo que podían en ese proceso. Así que tenemos a la clase baja judía que quedó ahí, según Jeremías, y vienen los otros que son los dueños legítimos, pero que fueron llevados, y empieza el conflicto legal. ¿Esa casa de quién es? Yo ya viví 66 años acá, mi abuelo empezó a vivir acá, mi papá creció aquí, yo nací aquí y crecí acá. Tengo derecho, ¿cómo le llaman aquí? Derecho de posesión por años. No sé si esa ley existía ahí, aquí en Costa Rica existe, no sé cuál ley es, pero existe. Pues ellos estaban reclamando esa posesión cuando viene alguien diciendo, no, disculpe, pero esa propiedad me la entregó Josué a mí. Recuerden que Josué dividió la tierra y entregó zonas a familias que se tenían que heredar de generación en generación. Pues yo soy el descendiente de fulano de tal, aquí están mis documentos que dice que yo soy descendiente y esa propiedad es mía. ¿Qué hacer? Todos esos conflictos en Nehemías capítulo 5, versos 6 al 8, usted puede leerlos, están dándose ahí. También está el conflicto de que los que regresaron tenían una misión, reconstruir Jerusalén, y eso implicaba el templo y el muro, y no lo habían hecho. Habían tirado los cimientos y se paró la construcción, y llevaban 17 años y no habían hecho nada más que eso. Así que había una gran oposición para construir ese templo y reconstruirlo, una oposición de los que estaban ahí y una oposición de otras personas a su alrededor. Entonces tenían ese conflicto, había que invertir muchos recursos que no tenían, y por lo tanto en medio de esos conflictos llegó el desánimo para decir, bueno, mejor voy a empezar a reconstruir mi vida y mi familia y mi casa y después veremos el templo. Y cada uno empezó a hacer su vida en ese momento. Por lo tanto, en medio de esa realidad, en el 520, viene la palabra del Señor a hablarles a ellos, muy específicamente, tanto de Ageo como de Zacarías. Y este libro de Ageo tiene 4 oráculos. Voy a usar el término oráculo para decir esa palabra del Señor. Tiene 4 oráculos que fueron dados en un periodo de tiempo corto, 4 meses. Es más, y uno de ellos fue dado el mismo día. ¿Y cómo se sabe eso? Por la fecha. Cada oráculo inicia con la fecha. ¿Cuándo fue dada? En el capítulo 1, verso 1, en el capítulo 2, verso 1, en el versículo 10 y en el versículo 20. Esas son las 3 fechas que se dan, que inician los oráculos que trae este profeta al Señor. O sea, fueron dados en un tiempo de aproximadamente 4 meses con un único propósito, que el pueblo de Jerusalén reconstruyera el templo. Era todo tenía que ver con ese templo. Y vamos a hacer algunas menciones del mismo. Es interesante mencionar, mis queridos hermanos, que muy probablemente si Ageo tenía esta edad, muy probablemente él muriera posteriormente a esta predicación. No creo que durara más de tiempo y la mayoría de los estudiosos creen que una vez cumplido su servicio y una vez terminado la construcción del templo, muy probablemente él falleciera. 66 años o un poquito más era un periodo de tiempo extremadamente largo para esa época, cuando el promedio de vida no superaba los 50 años. Cuando mucho 55, en esa época. Así que superar esa edad y todavía estar vivo y traer una palabra del Señor era realmente titánico para esa época, en ese caso. Ok, veamos cada una de estas oráculos o palabra del Señor. Le pido que nos vayamos a las Escrituras. Y vamos a leer para ir viendo esos oráculos, va de uno muy grande a cada vez más pequeños en su estructura. El primero es del capítulo 1 en el verso 1 al verso 11, prácticamente todo el capítulo 1. Y permítame mencionárselo y leérselo, que usted me siga para que oiga lo que dice esta palabra del Señor. Dice, en el segundo año
del rey Darío, estoy leyendo en la Biblia de los Hispanos, en el segundo mes, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y aquí menciona a quién: a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Recuerden, ellos vinieron a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era? Reconstruir el templo y la ciudad. Y aquí viene una palabra que dice, la gente dice, todavía no es el tiempo. Han pasado 17 años. ¿Ok? Y todavía no es el tiempo. ¿Les suena muy familiar eso? No, todavía no, voy a esperarme un poquito. 5 años después, no, todavía no, voy a esperar un poquito, todavía voy a esperar un poquito. Eso lo he escuchado muy comúnmente. Pues aquí aparece, común de nosotros los seres humanos. Eso le llamaríamos en nuestra actualidad procrastinar. ¿Han escuchado el término? Procrastinar. Se ha vuelto muy común esa palabra. Significa básicamente dejar para mañana lo que debería hacer hoy y darle largas. No, ahorita lo hago. Ya es muy tarde, mejor lo hago mañana. Y mañana nunca llega. ¿Okay? Típico. Bueno, aquí hay algo muy de nosotros los humanos. ¿Qué dice? Esta es una expresión de procrastinar, pero haberlo pronunciado bien. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Qué están haciendo? Procrastinando a la labor y a la palabra de Dios que les había dado: construyan el templo, porque era Dios el que les había dicho: vengan a construir el templo. No, todavía no es el tiempo. Continúo. Entonces vino la palabra del Señor por medio de Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesanadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Pongan la atención a este regaño divino. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se caliente. Y el que recibe salario en saco roto, como dice la Reina Valera, bolsa rota. O sea, reciben y a como llega, se va. Si yo leyera solo esa frase y la pusiera en un periódico, cualquiera diría: wow, esa es la realidad de nosotros los ticos, ¿verdad? Pareciera que no nos alcanza. Bueno, yo lo he escuchado mucho, no sé usted, pero lo he escuchado bastante. Sigo adelante. Así dice el Señor de los ejércitos. Me salté. Sí. Consideren bien sus caminos. 2 veces lo está diciendo. Recuerden, cuando en las Escrituras algo se repite más de 2, ojo, márquelo, subraye y ponga la atención. Consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. Ahí dejemos por el momento lo que Dios les dijo a ellos y analicemos un poco exactamente qué es lo que está pasando acá. Los estudiosos hablan que la fecha exacta en nuestro calendario sería el 29 de agosto del 520 a.C. Vea qué fecha más exacta. Y revisé varios lados y todos dicen que básicamente es esa fecha, 29 de agosto. Ese es el primer mes, el segundo
el sexto mes del primer día del mes. Ese es en el calendario litúrgico judío, no es en nuestra fecha. O sea, no es el sexto mes nuestro, es el de ellos. Entonces, cuando agarran eso y lo pegan con nuestro calendario, resulta ser que es más o menos el 29 de agosto, jalando el calendario nuestro a esa época. Entonces, más o menos es en el mes de agosto del 520 antes de Cristo. En esa fecha, en ese primer día del mes de su calendario, posiblemente era una fiesta. Así que cuando este profeta se levanta a decir la palabra del Señor, está todo el pueblo reunido. Ellos sí tenían la costumbre de reunirse alrededor del templo que no existía, que solo estaba el cimiento, a celebrar las fiestas. Muy paradójico, puesto que venían a un lugar donde debería haber un templo y venían a celebrar sus fechas en el templo, según la ley, pero no había templo. Y no estaba. Y yo no sé qué es venir a un lugar y que les recuerde su misión, pero no lo hacen. Pues ese día se levantó este profeta y les dijo, les voy a decir exactamente lo que Dios les está diciendo. Dios los está maldiciendo. Esto que recogen escaso, que no tienen alimento, que hay sequía y que su trabajo es estéril, es no más que Deuteronomio 28. Revise Deuteronomio 28. Y ahí están las maldiciones cuando el pueblo no cumple el pacto. Este es un pueblo básicamente agrario. Su vida y su cosecha y aún su liturgia se basa en los ciclos de la luna y en los ciclos de la cosecha. Así que tener sequía es una maldición, completamente una maldición. Sembrar y no recoger nada es una maldición para ellos. Tener escasez de alimento cuando su esfuerzo ha sido sembrar es una maldición. Y Dios les dice, yo estoy detrás de esa maldición, yo se las envié, porque ustedes no están cumpliendo el pacto y no han cumplido mi palabra. Es lo que les dice el Señor. Así que Dios realmente está enojado. Otra frase que indica que Dios está enojado, este pueblo. Cuando en otras palabras Dios dice, este es mi pueblo. Y mis queridos hermanos, no es lo mismo que usted diga, este es mi hijo, ese es el hijo. ¿Verdad que no? O no es lo mismo que diga, este es mi hermano, ese es un hermano. Aquí Dios está diciendo, ese pueblo, no mi pueblo. Esas indicaciones muestran que esta palabra es muy intensa para este pueblo, muy fuerte. Es un llamado a volverse al Señor. Ahora, uno diría, pero están buscando al Señor reuniéndose a orar. Mis queridos hermanos, ubiquémonos por un momento en una realidad. Para ese momento, el templo era el símbolo de su espiritualidad. ¿Y cómo está ese templo? ¿Cómo está su espiritualidad? Destruida. Ese es el punto. El templo era la máxima expresión de la espiritualidad, de la liturgia, que daba al pueblo una unidad y un sentido de adoración a Dios. No lo tenían. No lo había. Por lo tanto, lo que ellos llegaban a hacer no era prácticamente nada con lo que se hacía en el templo. ¿Por qué? Porque no había sacrificios. Los sacerdotes no podían hacer. ¿Por qué? Porque había toda una ceremonia de adoración a Dios que no se podía hacer porque no existía nada. No existían panes, no existían candelas, había un candelabro que tenía que encenderse y apagarse, que simbolizaba ciertas cosas. Traían ofrendas al Señor por sus pecados. ¿Cómo iban a recibir perdón si no había un cordero sacrificial? ¿Por qué? Porque no había un altar tampoco. ¿Me explico? No había nada. Su templo, que no existía, refleja su realidad espiritual. Templo destruido, realidad espiritual, igual.
Es por eso que Dios les dice, su realidad espiritual no solo se refleja en el templo, sino también se refleja en su diario vivir. Yo no estoy con ustedes, por lo tanto, no tienen la bendición en nada de lo que hacen. Este pueblo estaba en ruinas y su realidad social, política, económica era el reflejo de su realidad espiritual. Estaban en ruinas. Y sale una pregunta, ¿y qué van a hacer ahora? Verso 12. Entonces, yo he mencionado muchas veces que hay ciertas frases que en la Biblia hay que poner atención. Esta es una de ellas. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, estos son los máximos líderes, el líder religioso y el líder político. Y todo el remanente del pueblo. Esa frase remanente es una expresión para indicar no solo a los que regresaron, sino que a todos aquellos que regresaron se sumaron con los que estaban ahí que querían hacer las cosas bien, pero no sabían cómo. En ese caso, remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. O sea, que antes no habían obedecido y tampoco temían. ¿Por qué? Porque el templo que no existía, la ruina del templo era una realidad de su espiritualidad y no temían a Dios. Quien no teme a Dios está en ruina espiritual. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor habló al pueblo: yo estoy con ustedes. Aquí ya cambió. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. 24 días después empezaron a construir. ¿Sabes? 17 años y no habían hecho nada. Y en 22 días empezaron a hacerlo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces, ¿ven la diferencia? Aquí hay que mencionar que a diferencia de otros textos proféticos donde el pueblo se burlaba, donde el pueblo no obedecía, donde el pueblo decía, eso no es palabra del Señor, aquí sí obedecieron y se pusieron a hacer inmediatamente, no esperaron más. Las excusas, el procrastinar que tenían se les fue. Que el Señor nos ayude, porque muchos de nosotros nos cuesta y lo hacemos bastante a menudo, procrastinamos demasiado, inclusive para con Dios. No, más rato oro, más rato oro, no, otro día sirvo, algún momento lo haré. Eso es eso. Aquí se movieron, el Espíritu del Señor vino sobre ellos, los despertó y se pusieron a trabajar. Aquí no habían excusas, aquí había el deseo de cumplir la voluntad del Señor. Y lo hicieron en 21 días y se pusieron a trabajar. Permítame hacer un alto por aquí y pensar algunas cosas de esto que acabamos de leer. Lo primero que me hace pensar ese texto es, realmente Dios sí está preocupado por la realidad espiritual de su pueblo. Sí está preocupado porque es Dios quien toma la iniciativa para hablarles a este pueblo. Y trae una palabra muy clara, muy específica. Y dice la realidad: ustedes están mal. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a su manera y no a la manera que deben hacerlo. Ellos se habían conformado con que llegar y reunirse donde estaba el templo y levantar algunas oraciones. No sé qué hacían, la verdad no lo sé porque la Biblia no lo dice y demás, pero sí sé lo que no hacían. No había sacrificios, no traían ofrendas. ¿Por qué? Porque no había nada de eso. Entonces, ¿cómo voy a traer un cordero para sacrificarlo
si el sacerdote no me lo está pidiendo, si el sacerdote no lo está haciendo y no hay un altar, porque no era en cualquier lugar, tenía que ser ofrecido en el altar de cierta manera, cierto día, a cierta hora y con cierto proceso. No había presencia de Dios ahí. No había. Gracias por ese dato, lo voy a mencionar más adelante, pero ya que lo estás mencionando. Recuerdan que cuando el templo fue construido por Salomón, el día que lo inauguraron, ahorita voy a mencionar algo de ese día, una nube cayó y los sacerdotes no podían ministrar porque todo el templo había una nube. Esa nube era la expresión física de la presencia de Dios. ¿Ok? Ezequiel dice que en visiones vio y estuvo en el templo de Jerusalén y vio como una nube se levantaba del templo y se fue. Con la destrucción y los pecados de Jerusalén y de Judá y de Israel, la presencia de Dios se había ido. Ya se había ido. Y cuando destruyeron el templo no había nada más que el templo. La presencia de Dios se fue. Sí, ahí no había presencia de Dios. Ahorita voy a mencionar algo de eso. Pero sí, hay que pensar en eso. Entonces, yo sé lo que no hacían y Dios está preocupado porque no se puede adorar a Dios a mi manera, a lo que yo pienso. Y si no le gusta a Dios, salado. No, mis queridos hermanos. Dios está preocupado que se le adore y Dios está preocupado por mi espiritualidad, pero no a mi manera, sino a la de Él. Otra cosa que me hace pensar, y no sé cómo, todavía lo sigo replanteando en mi cabeza, porque no quiero irme a extremos que ya se han dicho de una manera inadecuada, pero déjeme decirlo como lo escribí y lo pensé. La manera como vivo es un reflejo de mi espiritualidad. Dime cómo vives y te diré cuál es tu relación con Dios. Esto hay que procesarlo, yo mismo lo estoy procesando, porque no me quiero ir al extremo para decir, es que si es pobre, es que está con la maldición de Dios, y si es rico, está con la bendición de Dios. No, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en la manera como yo vivo. ¿Realmente vivo mi vida y mi trabajo haciendo lo que hago confiando en Dios? ¿Realmente hago mi trabajo pensando en que lo hago para la gloria de Dios, aunque sea un trabajo? No me gusta el término secular, por cierto, porque no hay trabajos seculares, solo hay trabajos que glorifican a Dios o que no glorifican a Dios. Y trabajos que deberían servir para la gloria de Dios. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo en mi trabajo, en mi vida, en mi relación con mi familia. Lo estoy haciendo para la gloria de Dios. O sea, estoy viviendo mi vida desde mi espiritualidad, desde mi confianza en Dios, desde la alegría, desde los frutos del Espíritu. Viviendo mi vida, a eso es lo que me refiero. Todavía tengo que procesarlo, todavía le estoy dando vuelta, pero de una u otra manera no dejo de pensar, ¿cómo puedo expresar mi espiritualidad? Solo aquí el día domingo, cuando levanto las manos, que no soy muy común de levantarlas, cuando aplaudo y canto, que no canto muy bien, por cierto. Solo expreso mi espiritualidad acá, o también este es el ensayo para hacerlo en la vida diaria. ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo vivo mi vida? La espiritualidad tiene que reflejarse en lo que yo vivo y hago. Y la otra cosa que me llama la atención es la obediencia tan inmediata a este pueblo. Es extraordinario. De las pocas veces que en las Escrituras se expresa obediencia del pueblo de Israel, esta es una de esas. Y sí, esa es una de las pocas veces donde vemos que viene palabra de Dios y ¡pum!, del pueblo hacerlo. Sumamente importante la obediencia. ¿Por qué? Porque la espiritualidad sin obediencia no es espiritualidad. Cuando usted me dice, ¿qué es la espiritualidad? Es obedecer. ¿A obedecer a qué? A la palabra de Dios. Claro, viene otra pregunta importante. Si la espiritualidad implica obedecer, tengo que preguntar, ¿qué me está pidiendo Dios que haga? O sea, ¿estoy escuchando a Dios? Y de ahí me regreso al anuncio de
el tiempo de escuchar a Dios. Si yo no sé cómo escuchar a Dios, no lo voy a obedecer, porque no puedo obedecer aquello que no he escuchado. Y por lo tanto, mi espiritualidad está entredicho. Porque si obedecer es parte de mi espiritualidad, pero no obedezco porque no escucho, entonces tengo un serio problema. Estoy pecando por omisión. ¿Saben qué significa pecar por omisión? Es hacer algo que no sé que está mal, pero lo hago porque nunca sé que está mal. Y lo hago porque creo que está bien, pero está mal. Pero nunca he escuchado a Dios que me dice, no lo hagas. O también está pecado por no hacer. Debería hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no sé que debo hacerlo. Porque nunca he escuchado a Dios que me dice que lo haga y no lo hago. Ese es una desobediencia por inacción. Desobedezco porque no hago, pero como cuando ustedes padres, ¿verdad?, le dicen al hijo, haz esto y tu hijo no te escucha. Está desobedeciendo. Claro que sí está desobedeciendo, pero su desobediencia es por no escuchar. A mí me pasa mucho porque en mi casa tengo problemas de audición. Yo no, por allá, mis hijos tienen algunos problemas de audición. Entonces a veces hay que asegurarse que realmente escuchó y que no se esté pasando de listo, diciendo, es que no lo escuché. Y creen que el hecho de no escuchar implica que no es desobediencia, mis queridos hermanos. Qué pena, pero con Dios no funciona. Tal vez conmigo sí me funciona, o con algunos de nosotros nos vean y pasa, pero con Dios no. Dios ha dicho claramente, ya te hablé, ahora usted es responsable de oír y obedecer. Así que mis queridos hermanos, hagan filita para anotarse y venir al seminario de mañana en 8 de cómo escuchar a Dios, porque muy probablemente muchos de nosotros no sepamos cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos y estemos metiendo la pata. ¿Y qué implica eso? Un mal escuchar a Dios es no obedecer, que afecta nuestra espiritualidad. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué mi vida me va tan mal en esta área? ¿Por qué Dios no está conmigo ahí? Mis queridos hermanos, ¿será porque Dios dice, no, es que no puedo estar contigo ahí porque no te he pedido que hagas eso? Lunes, mañana en 8, 7 de la noche. Termino mi anuncio. Sigamos con el segundo oráculo en ese caso. En el segundo oráculo, capítulo 2, este segundo oráculo es dado un mes después aproximadamente. Inicia en el capítulo 2, verso 1 al 9. Y dice así, el día 21 del mes séptimo, es un mes después de que arrancaron las obras de construcción. O sea, casi desde el primer oráculo a este han pasado mes y 21 días, casi 2 meses. Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. O sea, antes le habló al pueblo, ahora le habla a el líder, gobernador, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y al remanente del pueblo. O sea, ellos tienen más o menos un mes de construir, ¿ok? Más o menos un mes de estar construyendo. Ya posiblemente ya se ven paredes por ahí, ya empieza a verse algo construido, porque ellos están trabajando full, ¿ok? Mucha gente, ¿sí? Así que ya debe haber algo construido, ya debe haber un avance en ese proceso. Entonces viene esta palabra así. Y el remanente, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su primera gloria? O sea, refiriéndose al anterior templo. O sea, ¿quiénes de los que están aquí vieron el anterior templo? Es ahí que algunos suponen que Ageo, que está dando la palabra, dice, yo. A ver, ¿quién más? No creo que haya muchas manos levantadas, por cierto. No creo que hagan mucho. Pero por ahí aparecen algunos que aborto. ¿Por qué? Porque esta es una palabra para ánimo a este pueblo que está construyendo un templo, que voy a ser de una vez honesto, no va a ser ni la quinta parte del anterior templo. O sea, no va a estar forrado de oro, no va a tener todo lo que Salomón le puso. No va a ser como eso. O sea, hay que ser honesto. Ese segundo templo no es como el primero, pero no tiene que ver con la infraestructura.
Ese es el punto. De esta palabra tiene que ver con eso, no tiene que ver con la infraestructura. Es algo más profundo. Leo para ustedes. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, esfuércese. ¿Cuántas veces lo repitió? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan el esfuérzate, esfuérzate? ¿A quién Dios se lo repitió 3 veces? A otro Josué, curiosamente, un par de miles de años atrás. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. 3 veces se lo está diciendo. Recuerden, cuando en la Biblia se repite algo más de una vez, pongan la atención. Esfuérzate, o sea, no sé, algo lo estaba desanimando. Algo lo estaba desanimando. Esfuérzate, esfuérzate, declara el Señor. Esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, trabajen porque yo estoy con ustedes. Vean la segunda frase que dice, yo estoy con ustedes. Ya lo había dicho antes. Construyan, yo estoy con ustedes. Declara el Señor de los esfuerzos, conforme a las promesas que les hice cuando salieron de Egipto. Eso pasó hace 1000 y pico de años, cuando salieron de Egipto en el libro del Éxodo. Eso fue hace chorrosal de años. Y les sigue diciendo, yo estoy con ustedes, como estuve cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Eso es para un judío de esa época, eso es una palabra de wow, aquí que se venga lo que sea, Dios se va a hacer cargo. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Eso es para levantarles el ánimo porque se les estaba cayendo el ánimo. ¿Por qué? Porque ya empezaban a la gente a decir, no, pero no nos está quedando muy bonito, el primer templo era mejor, ¿para qué construimos? Recuerden que en Esdras y Nehemías se habla de gente externa que venía a impedir que se construyera los muros. Igual pasó con el templo. Así que hay desánimo por todo lado, hay señalamiento por todo lado. ¿Y qué viene de parte del Señor? Una palabra de ánimo. Yo estoy con ustedes. Hagan lo que les he pedido. No tiene que ver con la infraestructura. Si es bonito, mejor o más feo o bello, no importa. Es que me están obedeciendo a mí. Yo les dije, háganlo, vuélvanlo a reconstruir. Sigo leyendo. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Una vez más, delante de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Yo llenaré de gloria esta casa. Algunos pueden decir, no, llovieron el billete, el dinero y demás, pero no. Cuando la Biblia habla de gloria, hay que tener 2 conceptos. Uno es la presencia de Dios y el otro es riqueza. ¿Sí? Los judíos le llamaban Shekinah a esta gloria de Dios. El término en hebreo es kadosh, un peso de la gloria de Dios. Ambos conceptos aquí están inmersos. Pareciera ser como que Ageo los fusiona y dice, va a venir la presencia de Dios, pero también va a venir la abundancia de riqueza. Es muy ambiguo el concepto realmente. ¿Por qué? Porque están en necesidad también. Pero también están en necesidad de la presencia de Dios. Ambas necesidades están ahí perennes. Por eso es que viene este concepto de la gloria de Dios que no debe confundirse. Y de ahí sale, así dice el Señor, mío es el oro y mío es la plata. Declara el Señor de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. No debemos confundir todo lo que se está mencionando aquí con solamente un asunto monetario de infraestructura y económico. Va muchísimo más allá que eso. ¿Por qué? Permítame adelantarme un poco a esto. Este templo sí fue lleno de la gloria de Dios, pero ocurrió 520 años después. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Dice en Juan, es Jesús
El que llenó esa gloria, esa casa, cuando Él vino personalmente y se encarnó y habitó entre nosotros. Lo que Ageo menciona proféticamente acá, solo se cumplió en Jesús. Pero necesitábamos el templo. Por cierto, este segundo templo fue embellecido y es el mismo templo cuando Jesús llegó. Es el mismo templo donde Jesús fue presentado a los 8 días de haber nacido. Es el templo donde Él entró y predicó y echó un montón de gente. Y dice, esta casa es casa de oración, no casa de ladrones, y sacó un montón de gente. Ese es ese templo, ahí, donde Él dijo, yo soy agua de vida eterna. Es el templo, el mismo templo donde Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ese es el mismo templo. Todo esto que acabo de leer se cumplió en Él, en Jesús. Inclusive algunos expertos en esto hablan que la riqueza también vino a Jesús, simbolizada en los Reyes Magos, cuando le trajeron mirra, oro y incienso, y le trajeron oro. Toda la riqueza fue simbolizada en ellos, diciendo que en Jesús está toda la riqueza, más que monetaria. Así que esta segunda oráculo sí se cumplió, no como ellos lo esperaban, sino que 520 años después en Jesús. Jesús es la gloria de Dios. Amén. Es una maravilla poder leer esto desde este momento de la historia, porque podemos decir que lo que Ageo profetizó en Jesús se cumplió. ¿Ibas a decir algo? El deseado de las naciones. Sí, es otra forma de llamar a Jesús el deseado de las naciones, y es Jesús. Entonces, todo lo que está aquí tiene que ver con Jesús. Así que si alguien sale diciendo, es que el Señor es mío, es oro y la plata, su oro no es suyo, tráigaselo al Señor, es puro cuento. Vean, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una palabra de ánimo a decirle al Señor, yo daré en medio de sus necesidades. Mis queridos hermanos, para ir rápido a las dos últimos, pero no puedo pasar sin decir esto. Mis queridos hermanos, vivimos en una época que hemos sido saturados por la teología de la prosperidad, donde ha hecho el evangelio básicamente un trueque con Dios, y eso no es aceptado. Mis queridos hermanos, cuando hacemos más énfasis en la riqueza y no en Dios, nos volvemos pobres. ¿Por qué razón? Porque la pobreza y la riqueza no tienen que ver con las cosas, tienen que ver con mi relación con Dios. Y muchas veces puedo tener más teniendo menos. Y puedo vivir mejor con menos que con más. Porque no tiene que ver con eso. Hace varios años atrás recuerdo haber estado dando una charla en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sobre finanzas, y que un señor se levantara y me dijera, yo no puedo ahorrar. Mi salario base, le estoy hablando que eso fue hace 15, 20 años, mi salario base es de 1 millón de colones, salario base. Tengo que hacer extras y taxear para ver si pago, porque estoy tan endeudado que a mí no me llega salario. Y yo cuando lo escuché, yo dije, o sea, lo que yo gano, que no es ni una quinta parte de lo que él gana, yo vivo mejor, porque yo no hago extras, porque yo no taxeo, y porque yo simplemente con lo poco que tengo mantengo a mi familia, y él no puede, teniendo un salario base de 1 millón. No tiene que ver con la cantidad, permítame usar en este concepto, tiene que ver con mi relación con Dios y cómo veo las cosas. Sigo. Me encantaría tenerme un poquito más acá, pero creo que con eso es suficiente. Vamos para cerrar las dos últimas profecías. Estas dos últimas oráculos fueron dados en el mismo día, el 18 de diciembre del 520. Son exactamente horas de diferencia entre uno y otro. Ambos se concentran, uno se concentra en la santidad y el otro se concentra en una palabra de ánimo y de restitución para Zorobabel. La primera, usted puede leerla ahí, es un diálogo, y no la voy a leer por un asunto de tiempo, pero voy a explicarlo. Básicamente es un diálogo con Dios sobre qué significa la santidad. Y lo que les está diciendo Dios, bueno,
Si los sacerdotes, si la carne está consagrada y toca algo, toca el pan o toca algún vestido, ¿eso se consagrará? La respuesta es no. Pero si alguien está inmundo porque tocó un muerto y toca la carne o el pan, ¿la contaminará? La respuesta es sí. Entonces Dios les dice, perfecto, así está pasando eso. La impureza, la contaminación, el pecado se transmite más fácilmente que la santidad. Es lo que está pasando. Les está diciendo, ¿ustedes piensan que por construir esto van a ser santos? No, resulta ser que es todo lo contrario. Viven sus vidas sin santidad y vienen a construir el templo pensando que construyendo el templo ya van a volverlo santo. Y no, es al revés. Vivan una vida santa y vengan a construir y este templo será santificado. Permítame traducirlo en un lenguaje nuestro. Mis queridos hermanos, servir no nos hace santos. Venir a la iglesia el domingo no nos hace santos. La espiritualidad y la santidad es mucho más profundo que eso. Todo lo contrario, mi servicio a Dios debe estar fundamentado sobre mi santidad a Dios. Es más importante mi relación con Dios que servir. Pero mi relación con Dios me permite servir mejor. No puede haber un sustituto del otro. Dice, es que yo sirvo al Señor, entonces yo soy santo. Ya Dios tiene favores conmigo, porque eso no existe. La santidad es prioritario a lo que yo hago para el Señor. Lo que yo hago para el Señor va a ser mejor si busco la santidad. Ese es básicamente el mensaje de ellos. Y el segundo mensaje en versículo 15 es un mensaje de ánimo, diciéndolo, ustedes están preocupados porque están construyendo el templo y piensan que no van a tener que comer. Y el ánimo es, no se preocupen, hagan su trabajo, yo los voy a bendecir, en ese caso, por las cosechas para ellos. Básicamente podemos aprender de esto que no podemos confundir servicio con santidad. No puedo confundir lo que yo hago con lo que yo soy. Prioritario es mi relación con Dios, lo que soy, es la base para servir. Ambos tengo que hacerlo, sí. Pero yo debo estar preocupado por mi relación con Dios, que es privado, y en el cual nadie puede hacer algo más que usted, y nada más que usted. Yo no puedo hacer algo por usted. Ni siquiera mi oración sirve de algo. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, de nada sirve mi oración. ¿Sí? Pero mi servicio se basa en ese punto. Y lo otro es, el pecado tiene tantos problemas que afecta a muchos a nuestro alrededor y afecta todo lo que nosotros hacemos. Y el último oráculo, del verso 20 al verso 23, está dirigido a Zorobabel. Básicamente es ¿cómo ponerlo de esta manera? Es una restitución para él. Zorobabel es descendiente del último rey que hubo en Jerusalén 66 años antes, Joacim. Y hay una profecía sobre Joacim en el capítulo 22 donde Dios dice, yo te arrancaré de mi mano, tú no eres nada. Y aquí hay un cambio, porque Dios le dice, tú eres un anillo valioso en el dedo para sellar. En esa época los reyes y los emperadores tenían la costumbre de sellar sus leyes teniendo un anillo y sellándolo. En la actualidad lo que más se parece a eso es lo que hacen los papas. Los papas tienen un anillo que sellan sus bulas papales. No sé si usted ha visto ese proceso que cuando un papa muere agarran su anillo y lo destruyen. Y cuando viene un nuevo papa hacen un nuevo anillo para el nuevo papa. Más o menos esa es la tradición que viene desde esas épocas. Aquí se dice que al final es, tú eres un anillo para sellar, yo te he escogido hoy. Su antecesor se dijo, sobre ti no hay más. Esto, a este se le dice, sobre ti va a haber un anillo. Zorobabel es un descendiente de Jesús. Usted lo puede ver en el libro de Mateo. En la descendencia de Mateo aparece Zorobabel,
como un descendiente del linaje de Jesús, cumpliéndose esta profecía de yo te he escogido para eso. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo. Permítame cerrar pensando en nosotros. Cuando uno ve un texto de esta magnitud, uno piensa en construcción externa. Posiblemente sí, y necesitamos mucho nosotros que trabajar aquí, que construcción hace 15 días, se nos cayó eso de ahí por todo el aguacero que hubo acá. Bueno, no hace 15 días, sino el sábado hace 15. Y como ustedes ven, ahí hay que hacer un par de cosas y demás, y necesitamos el apoyo de todo, y eso está bien. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de otro templo. Un templo que requiere ser reconstruido, empezando por tu vida. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Continuando por tu familia. ¿Cómo está tu vida familiar con el Señor? Ayer tuvimos una sesión aquí muy buena con unos muchachos del movimiento estudiantil que vinieron a dar a hijos y padres sobre devocionales. Estuvo fabuloso, realmente. Personalmente tengo años de estar con ellos y escuchando ese proceso, pero ayer lo enfocaron tan hermoso hacia la familia. Los que vinimos estuvimos muy encantados sobre ese proceso. ¿Eso qué implica? ¿Cómo está nuestra familia en términos de la espiritualidad? Pero también es cómo estamos nosotros como comunidad de fe. Si la Biblia dice que hoy el templo del Señor es su iglesia, y la iglesia somos nosotros, no es este edificio, por eso nosotros no le llamamos a este templo. Es que voy para el templo, no, vamos a el auditorio. ¿Por qué? Porque el templo es usted, soy yo, somos nosotros. El día de mañana no está esta infraestructura y vamos para otro lado, pero lo que pasa es que la iglesia sigue estando ahí. ¿Sí? No confundamos infraestructura con el templo de Dios. Eso sí pasó con ellos. Cuando en la época de Jesús sí pasó eso. No lo confundamos nosotros. Hagámonos la pregunta. La gloria postrera de esta casa, la casa de Dios, tiene que ser mayor que la anterior. ¿Eso qué significa? Que usted y yo debemos concentrarnos en cómo edificar nuestra vida relacional con Dios. Preocuparnos por el otro también, cómo está mi familia en la relación con Dios. Preocuparnos por mi hermano, cómo está tu vida en tu relación con Dios. Si nosotros reedificamos el templo, esa es nuestra prioridad. Y permítame leerle lo que Pedro escribió con respecto a este punto en el capítulo 2. Él dijo, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios, también ustedes como piedra viva sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que edificar una casa a Dios. Usted es una piedra de esa edificación. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios. No es suficiente que la espiritualidad esté bien. No es suficiente que yo esté bien. ¿Y usted? ¿El hermano de la par? ¿Cómo estamos nosotros para ser linaje escogido por Dios? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó al de las tinieblas a su luz admirable. Dios está en el negocio de edificar su iglesia, su templo, y para eso está usted. El llamado de Ageo es: edifiquemos una casa, la casa de Dios. Usted es parte de esa casa. Súmese a esa casa. No sea una piedra desechada, sea una piedra viva en el gran edificio de Dios. Amén. Pongámonos de pie para orar y cerrar este tiempo